Pedro no prohíbe que las mujeres usen joyas. Lo que prohíben es ir a extremos mundanos simplemente para andar a la moda. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 12. Peinados ostentosos, versículo 3, quiere decir los peinados exagerados, entretejiendo decoraciones de oro y cosas por el estilo. Vestidos, versículo 3, se refiere a ropas decorosas, en particular las cosas adicionales extravagantes que llaman la atención. Las mujeres cristianas pueden ser atractivas sin ser mundanas. Es más, las modas ostentosas que el mundo acostumbra mucho a vestir abochornarían a la mujer cristiana devota y haría difícil su testimonio. La verdadera belleza viene desde adentro. Versículo 4. Pedro usa a Sara, la esposa de Abraham, como ejemplo. Ella era una mujer hermosa por cuanto varios reyes trataron de quitársela a su marido. Sin embargo, fue devota al Señor y a su esposo. Génesis capítulo 18, versículo 12. Indica que incluso llamaba a Abraham mi Señor. No era esclava, por supuesto, más bien estaba expresando su sumisión basada en el amor. Cuando una cristiana es fiel al Señor y a su esposo, nunca tendrá temor de lo que pudiera pasar, porque Dios gobernará e invalidará las amenazas. La palabra amenaza en el versículo 6 significa terror. Por supuesto, una mujer cristiana nunca debe casarse con un hombre que no es digno de su amor y respeto. Vivir como un esposo cristiano. Igualmente, el versículo 7 indica una actitud similar de amor y respeto de parte del esposo. El matrimonio es una relación mutua. Los esposos no deben quedarse en la ignorancia, sino que deben crecer en el conocimiento del Señor y de su cónyuge. El esposo debe honrar a su esposa. Ellas son coherederas de la gracia de la vida, lo que sugiere que los hijos aceptarse a quienes nos persiguen por su causa. En lugar de quejarnos, debemos regocijarnos de que sufrimos por su causa. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Jesús capítulo 5, versículo 41. Sujeción a Cristo. Versículos 15 al 22. Santificar a Dios como Señor. Es una traducción mejor del versículo 15. Póngalo en el trono de su corazón. Si Él controla nuestra vida, siempre tendremos una respuesta cuando nos pregunten respecto a la esperanza que tenemos en Él. Un corazón rendido y una buena conciencia nos darán paz cuando nos acusen falsamente. Los pecadores pueden acusarnos, pero Dios conoce el corazón y nosotros tememos a Dios, no a los hombres. Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. De nuevo, Pedro les recuerda los sufrimientos de Cristo, que fue acusado falsamente y sin embargo dejó el asunto en las manos del Padre. El misterio de los espíritus encarcelados, versículo 19 al 20, ha dejado perplejos a los estudiosos por muchos años, y no todos los intérpretes concuerdan sobre lo que significa. Solo tenga presente la lección principal de este pasaje. Cristo sufrió injustamente, pero Dios lo honró y le dio gloria. Versículo 22. El resto de este pasaje describe principalmente la buena conciencia del creyente delante de Dios. En cuanto a los problemas que surgen de las otras partes del pasaje, se han dado explicaciones. Algunos sugieren que Cristo dio a los muertos en el infierno una segunda oportunidad de salvación, pero esto es contrario a lo que enseña el resto de la Biblia. Otros sugieren que Pedro solo dice que el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, versículo 18,
predicó mediante Noé y que Cristo, entre su muerte y su resurrección, visitó los espíritus de estas personas perdidas en prisión, el mundo de los muertos, y anunció su victoria. No se explica por qué Jesús visitó a estos hombres y no a otros. Otra explicación es que estos espíritus encarcelados eran los ángeles caídos. Pero para eso también tenemos algunas objeciones, ya que no hay motivo para que Dios, a través de Jesucristo, haya predicado a estos ángeles caídos. Predicó en versículo 19 significa anunciar y no predicar el evangelio de salvación. Jesús anunció la condenación de ellos y la victoria que tenía sobre el pecado y sobre la muerte. Es muy probable que en este tiempo Cristo llevó cautiva la cautividad. Efesios capítulo 4 versículo 8. Rescató las almas, sacándolas del Seol. Léase Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31. Y recuerde la historia de Lázaro y el rico. Según esta historia de Jesús, el Seol, que es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento, es decir, antes del nacimiento de Jesús, estaba compuesta por dos lugares distintos. Un lugar era el Hades propiamente tal, que también se le menciona como el Seol, ya que el Hades es una palabra griega y Seol una palabra hebrea, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por eso es que se usaba la palabra Hades, y la palabra Hades en sí era un lugar de tormento. El otro lugar que había en el Seol era el que se llama también con Lucas capítulo 23 versículo 43, donde Dios le promete al malhechor que fue crucificado con él que estaría ese día con él en el paraíso, ya que el malhechor puso su fe en Cristo para su salvación. O seno de Abraham ese mismo día. Es decir, cuando Jesús predicó o anunció su victoria a esos espíritus encarcelados que menciona Pedro, también debió anunciar su victoria a los que estaban en el seno de Abraham o el paraíso, el cual era un lugar que estaba junto en lo que llamamos infierno o Seol o Hades. Y las llevó al cielo a todas las almas que depositaron su confianza en Jesús para su salvación. Además, no hay ningún indicio de que las almas de las personas que murieron y que estuvieron en el lugar de tormento
tuvieron una segunda oportunidad para salir de ese lugar e ir con Jesucristo al cielo junto con los que estaban en el lugar que Jesús llamó paraíso y que Lucas también llama seno de Abraham. Por ese motivo liga a Noé al tema del bautismo, ya que hemos visto que el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y suponemos que en los 3 días que Jesús estuvo muerto, Él estuvo con el malhechor que murió en la cruz junto con Él en el paraíso o seno de Abraham, como lo llama Lucas. Pedro entonces relaciona el diluvio con el bautismo en agua. Pero Pedro no dice que el bautismo nos salva realmente ni que el agua lava pecados. Es más, deja en claro que el bautismo no puede quitar la inmundicia de la carne. La sumisión al Señor en el bautismo es una cuestión interna, la respuesta de una buena conciencia delante de Dios. El bautismo es un cuadro de muerte, sepultura y resurrección. Y debido a la conciencia es que el creyente se identifica con Cristo y su fe en el rito del bautismo. Por lo tanto, el rito del bautismo en agua nos salva porque ningún rito, especialmente humano, puede darnos salvación. Solamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos salva. También podemos decir que el bautismo de Cristo en agua que realizó Juan el Bautista fue un símbolo del bautismo del Señor en su sufrimiento en la cruz. Cristo mismo designó a Jonás como señal de su muerte, sepultura y resurrección. Recordemos que Jonás fue tragado por una ballena y estuvo en el fondo del mar por 3 días, así como Jesús estuvo por 3 días en las profundidades del Seol, en el lugar que llamó paraíso, no en el lugar de tormento que llamamos infierno o Hades. No confundir los dos lugares. El agua que sepultó al mundo perverso condujo a Noé a la seguridad del arca. El agua no lo salvó, porque el agua era de condenación. El agua representa la sepultación en tierra o bajo tierra. Lo que salvó a Noé no fue el agua, fue el arca que Dios le dijo que construyera para su salvación. Ya hemos explicado que el arca representa a Cristo en su crucifixión. Por lo tanto, lo que nos salva no es el bautismo en agua, sino que el sacrificio de Cristo en la cruz. Así como Noé fue salvado dentro del arca, nosotros somos salvos en Jesús o dentro de Jesús por medio de su sacrificio. Él nos cubre con su sacrificio para darnos salvación. De esta manera Noé mostró de antemano la muerte, el bautismo en el Espíritu Santo
o el mismo Espíritu Santo es el aceite que le faltaban a las 5 vírgenes insensatas para ser salvas y para ir con el Señor cuando Él venga por la iglesia, cuando Él venga por sus santos redimidos.